La noche que mamá confundió mi rostro con el de mi abuela muerta, sostuvo mi mano con fuerza desesperada y susurró: «Perdóname, mamá. Me quedé con el dinero de la herencia. Los chicos nunca supieron». Yo no tenía abuela viva. Mi abuela había muerto 20 años atrás, dejando supuestamente nada más que deudas. Pero ahí estaba mamá, con los ojos nublados por el Alzheimer, confesando algo sobre dinero oculto mientras mis hermanos, Roberto y Gabriela, llevaban 6 meses sin visitarla, sin llamar, sin siquiera preguntar cómo seguía. Yo había dejado mi apartamento en la ciudad, mi trabajo como diseñadora gráfica que pagaba $3,000 mensuales y mi vida entera para volver a esta casa de suburbio donde crecí, todo para cuidar a una mujer que cada día recordaba menos quién era yo. Y ahora, en medio de su confusión, mamá estaba revelando verdades que nadie me había contado jamás, verdades que explicarían por qué Roberto conducía un BMW nuevo y vivía en una casa de $500,000 con un salario de maestro, verdades que harían que todo lo que creía sobre mi familia se derrumbara como castillo de arena bajo la lluvia. Mamá recibió el diagnóstico de Alzheimer temprano un martes de octubre en el consultorio del doctor Ramírez, un neurólogo con 30 años de experiencia y cara de haber visto demasiadas tragedias. Yo estaba sentada junto a ella, sosteniendo su mano, que temblaba ligeramente, mientras él nos explicaba con voz profesional, pero no desprovista de compasión, que la enfermedad estaba en etapa moderada y avanzaría rápidamente. Mamá tenía 68 años, había trabajado toda su vida como secretaria en una escuela primaria y ahora su cerebro la estaba traicionando. El doctor dijo que necesitaría supervisión constante en 6 meses, quizás menos. Los costos de un cuidador profesional de tiempo completo empezaban en $2,500 mensuales y una residencia especializada costaba al menos $5,000. Llamé a Roberto desde el estacionamiento del hospital. «No puedo, Patricia», me dijo antes de que terminara de explicar la situación. «Tengo a los gemelos, la hipoteca, Karen está iniciando su negocio. No tenemos el dinero ni el tiempo». Gabriela fue aún más directa. «Mamá tiene seguro social. Que use eso. Yo tengo mi propia vida ahora». Colgaron antes de que pudiera decirles que el seguro de mamá apenas cubría $800 mensuales. Esa noche tomé la decisión que cambiaría todo. Renuncié a mi trabajo 2 semanas después. Mi jefe, el señor Chen, intentó convencerme de que me quedara, ofreciéndome incluso trabajo remoto, pero yo sabía que cuidar a mamá requeriría mi atención completa. Vendí mi apartamento de un dormitorio en el centro de la ciudad que había tardado 5 años en poder comprar, perdiendo $10,000 en la venta apresurada. Empaqué mis cosas en cajas de cartón que olían a polvo y desilusión y conduje las 3 horas de vuelta al pequeño pueblo donde había jurado nunca regresar. La casa de mamá era exactamente como la recordaba. Pintura descascarada en color amarillo pálido, jardín delantero con pasto seco, la puerta mosquitera que chirriaba con el mismo sonido que había escuchado durante toda mi infancia. Mamá me recibió con confusión en los ojos. «Patricia, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en el trabajo?», preguntó. «Vivo aquí ahora, mamá», le dije abrazándola, sintiendo lo frágil que se había vuelto su cuerpo. «Voy a cuidarte». Esa primera noche, acostada en mi antigua habitación con sus paredes todavía decoradas con pósters de bandas que escuchaba a los 17 años, lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Los días se convirtieron en una repetición mecánica de tareas que consumían cada minuto de mi existencia. Despertaba a las 6 de la mañana para preparar el desayuno de mamá, asegurarme de que tomara sus 7 pastillas diferentes con los colores y formas que ya me sabía de memoria. La bañaba cada 2 días porque se resistía, gritando a veces que yo era una extraña que intentaba lastimarla. Le preparaba comidas suaves que pudiera masticar fácilmente porque últimamente rechazaba comer. Limpiaba cuando tenía accidentes, que eran cada vez más frecuentes. Por las tardes le leía en voz alta libros que había amado de joven pero que ahora no podía seguir, su atención perdiéndose después de 2 o 3 párrafos. Contraté a la señora Morales, una enfermera retirada de 65 años que vivía 2 casas más abajo por $15 la hora, lo único que podía permitirme. Mis ahorros se agotaban rápidamente.
Roberto y Gabriela no llamaban, ni una sola vez. En los primeros 2 meses preguntaron cómo estaba mamá, si necesitaban ayuda, si al menos podían enviar algo de dinero. El silencio de mis hermanos era como el tercer ocupante en la casa, presente y opresivo. Mamá tenía lo que los médicos llamaban días de lucidez, ventanas breves donde su mente se aclaraba como cielo después de tormentas. En esos días me reconocía perfectamente, sonreía, me preguntaba por mi vida con genuino interés. ¿Dejaste tu trabajo por mí?, me preguntó una mañana de noviembre mientras desayunábamos avena con miel. Sí, mamá, respondí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No debiste hacerlo. Eres tan joven. 32 años no es edad para estar encerrada cuidando a una vieja. Le dije que no importaba, que ella había sacrificado toda su vida por nosotros y ahora era mi turno. Mamá negó con la cabeza lentamente. Tus hermanos deberían estar aquí, dijo con voz amarga que rara vez la escuchaba. Especialmente Roberto, especialmente él. Había algo extraño en cómo lo dijo, un peso en esas palabras que no entendí en ese momento. Le pregunté qué quería decir, pero la lucidez ya se estaba desvaneciendo, sus ojos volviéndose distantes otra vez. ¿Dónde está papá?, preguntó de repente. Papá había muerto hacía 10 años de un ataque al corazón. Está en el trabajo, mamá. Le mentí, como me habían enseñado los doctores. Llegará pronto. Una tarde, mientras limpiaba el armario de mamá, buscando ropa que ya no le quedaba para donar, encontré una caja de zapatos escondida detrás de mantas viejas. Adentro había documentos bancarios, muchos documentos organizados meticulosamente con clips y etiquetas escritas con la letra perfecta de mamá. Estados de cuenta de una cuenta bancaria que no conocía, a nombre de ella, mostrando depósitos regulares desde 1995 hasta 2015. Los depósitos eran siempre de la misma cantidad, $1,200 mensuales, durante 20 años. Hice los cálculos rápidamente en mi cabeza. Con intereses, eso significaba que debía haber al menos $200,000, quizás más, pero la última hoja mostraba la cuenta cerrada en 2015 con un balance de solo $1,200, donde habían ido casi $200,000. Busqué más y encontré un testamento de mi abuela fechado 3 meses antes de su muerte en 2005, dejando su casa y todos sus ahorros a mamá, su única hija. La casa se había vendido por $150,000 según el recibo de cierre inmobiliario que también estaba en la caja. Sumado al dinero de los depósitos mensuales, mamá debería haber tenido cerca de $350,000. La casa donde vivíamos valía quizás $120,000. No había otros activos. El dinero había desaparecido. Esa noche esperé a que mamá tuviera uno de sus momentos lúcidos. Llegó cerca de las 9 después de la cena. Sus ojos se enfocaron y me reconoció. «Patricia, mi amor», dijo con esa voz clara que era cada vez más rara. Le mostré los documentos con manos temblorosas. «Mamá, encontré esto en tu armario. ¿Qué pasó con el dinero de la abuela? ¿Dónde están los $350,000? Vi cómo su rostro pasó por un caleidoscopio de emociones, sorpresa, miedo, vergüenza y finalmente algo parecido a alivio. «¿Así que finalmente lo encontraste?», susurró. «Pensé que me llevaría esto a la tumba». Mamá comenzó a hablar con voz entrecortada, las palabras saliendo como si hubieran estado atrapadas durante años. «Cuando tu abuela murió, me dejó todo. Yo iba a dividirlo entre ustedes 3, $60,000 para cada uno para sus futuros y el resto para mi jubilación». Se detuvo, las lágrimas comenzando a correr, pero Roberto vino a verme en 2015. Dijo que tenía problemas grandes, que había hecho algo malo y necesitaba dinero para arreglarlo o iría a prisión. Mi estómago se contrajo. ¿Qué hizo? Mamá cerró los ojos, como si revivir el recuerdo fuera físicamente doloroso. Roberto trabajaba en la escuela secundaria como maestro de matemáticas. Era querido por todos, o eso pensábamos. Pero en 2015, un estudiante, una chica de 17 años, lo acusó de comportamiento inapropiado. Mi sangre se heló. Dijo que Roberto había estado enviándole mensajes, que había intentado besarla después de clases, que le había ofrecido cambiar sus calificaciones si ella salía con él.
Mamá sollozaba ahora. Roberto juró que era mentira, que la chica estaba obsesionada con él y cuando la rechazó, ella inventó todo por venganza. Pero había mensajes de texto, Patricia. Mensajes que hacían ver mal a tu hermano. Roberto había venido a mamá desesperado. La escuela estaba considerando llamar a la policía. Si lo acusaban formalmente, perdería su licencia de maestro, su carrera, posiblemente iría a prisión. Pero había una salida. La familia de la chica, continuó mamá con voz apenas audible, aceptaron no presentar cargos si Roberto renunciaba inmediatamente y les pagaba $250,000. Dijeron que era por el trauma psicológico de su hija, por terapia, por su futuro arruinado. Roberto no tenía ese dinero, así que vino a mamá, llorando, suplicando, jurando que era inocente pero que no podía arriesgarse a un juicio. Y mamá, que siempre había tenido debilidad por su hijo mayor, le dio el dinero. Todo el dinero de la herencia de la abuela. Pero eso es solo 250,000, señalé con voz temblorosa. Los documentos muestran que tenías más. ¿Qué pasó con el resto? Mamá se limpió las lágrimas con manos temblorosas. Roberto prometió devolverlo. Dijo que vendería su casa, que pediría préstamos, que encontraría la manera. Pero 2 meses después vino de nuevo. Esta vez Roberto necesitaba más dinero. $50,000 para pagar abogados que aseguraran que el acuerdo con la familia de la chica se mantuviera privado y sellado legalmente. Si no lo hacemos correctamente, le había dicho a mamá, pueden cambiar de opinión y aún presentar cargos. Mamá le dio ese dinero también. Y luego necesitó 30,000 más para mudarse a otra ciudad, para empezar de nuevo donde nadie conociera su historia. Y luego 15,000 para el enganche de la nueva casa porque su crédito estaba arruinado. Cada vez Roberto prometía devolverlo. Cada vez mamá creía. Al final, dijo mamá con voz rota, le había dado $345,000. Todo lo que tu abuela me dejó. Todo lo que era para ustedes 3. Le pregunté si Gabriela sabía. Mamá negó con la cabeza. Nadie sabía. Roberto me hizo prometer que nunca se lo diría a nadie. Dijo que si alguien se enteraba, las acusaciones podrían resurgir. ¿Y te devolvió algo? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Mamá rió amargamente. Ni un solo dólar. Durante años esperé. Le recordaba gentilmente cada vez que hablábamos. Él siempre tenía excusas. Los gemelos necesitaban ortodoncia, Karen necesitaba dinero para su negocio, la calefacción de la casa se rompió. Siempre algo. Después de 5 años, mamá finalmente se rindió. Para entonces su propia salud estaba deteriorándose y sus ahorros personales se habían agotado, pagando reparaciones de la casa y sus medicamentos. Por eso vivo así, dijo señalando alrededor de la casa con su pintura descascarada y muebles que tenían décadas. Por eso no pude ayudarte cuando querías estudiar diseño en esa universidad cara. Por eso Gabriela tuvo que pagar su propia boda. Por eso cuando papá murió, apenas pude pagar su funeral. Todo el dinero que debería haber asegurado el futuro de la familia se había ido a cubrir los errores de Roberto. ¿Y ahora que estás enferma? Pregunté, sintiendo la rabia crecer dentro de mí como lava. Ahora que necesitas cuidados que cuestan miles de dólares al mes, ¿dónde está Roberto con ese dinero? Mamá me miró con ojos que de repente estaban completamente lúcidos y llenos de una tristeza antigua. Por eso no viene, Patricia, por eso no llama. Sabe que si viene, tendré que pedirle que devuelva el dinero, y él nunca lo hará. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa hasta el amanecer, mi mente girando entre incredulidad, rabia y un dolor tan profundo que sentía físico. Roberto había tomado el futuro de toda la familia, mi educación, la boda de Gabriela, la seguridad de mamá. Y ahora vivía en una casa grande con su BMW y sus vacaciones familiares que publicaba en redes sociales, mientras yo me había quedado sin nada para cuidar a mamá. Y Gabriela, que no sabía nada de esto, también había sido robada de su herencia sin siquiera saberlo. A las 7 de la mañana, después de asegurarme de que mamá estuviera desayunando con la señora Morales, subí a mi auto y conduje 2 horas hasta la ciudad donde vivía Roberto. No llamé antes, no di aviso. Simplemente aparecí en su puerta un miércoles por la mañana cuando sabía que estaría en casa antes de ir a su trabajo en la nueva escuela donde enseñaba. Karen, su esposa, abrió la puerta con cara de sorpresa. «Patricia, ¿qué haces aquí? Necesito hablar con Roberto. Ahora». Roberto apareció detrás de ella, ya vestido de su camisa y corbata de maestro, con expresión que pasó de confusión a pánico en medio segundo. Vio algo en mi cara. Supo que yo sabía. Entramos en su sala perfectamente decorada con sofás de cuero y una televisión enorme en la pared. Los gemelos de 8 años estaban comiendo cereal en la cocina. «Karen, ¿puedes llevar a los niños arriba?», dijo Roberto con voz tensa.
Cuando estuvimos solos, saqué copias de todos los documentos que había encontrado. Los lancé sobre su mesa de centro de vidrio como cartas en un juego de póker. $345,000, dije. Eso es lo que le sacaste a mamá. Dinero que era para los 3. Dinero que ella necesita ahora desesperadamente mientras tú vives aquí como si nada. Roberto se sentó pesadamente, su rostro perdiendo color. Mamá te lo contó. Mamá tiene Alzheimer, escupí. A veces no sabe ni quién soy. Pero en sus momentos lúcidos, los secretos salen. Y este salió. Le pregunté si era cierto, si realmente había hecho lo que la estudiante lo acusó. Roberto negó frenéticamente con la cabeza. Fue un malentendido. Ella malinterpretó mi amabilidad. Yo nunca haría algo así. Pero algo en su voz, en cómo no podía mantener contacto visual, me hizo dudar. Entonces, ¿por qué pagaste? ¿Por qué no peleaste si eras inocente? Porque nadie le cree a un hombre de 30 años contra una chica de 17, dijo con amargura. Porque incluso la acusación habría arruinado mi vida, porque era más fácil pagar y desaparecer. Prometiste devolverlo, le recordé. Durante 10 años prometiste devolver ese dinero. Mamá esperó, creyó en ti, y mientras ella vivía con lo mínimo, tú compraste esta casa, ese auto, esas vacaciones a Cancún que publicaste el mes pasado. Roberto se puso de pie, caminando hacia la ventana. No entiendes, tengo una familia que mantener. Los gemelos necesitan cosas. Karen dejó su trabajo para el negocio y no ha despegado. La hipoteca es de $3,000 mensuales. No me sobra nada. Mamá necesita cuidados que cuestan $5,000 al mes, dije levantando la voz. Yo dejé mi trabajo, vendí mi apartamento, sacrifiqué todo para cuidarla porque tú y Gabriela no lo harían. Y ahora sé por qué tú no quisiste. Porque eres un cobarde que no puede enfrentar lo que le hizo a su propia madre. Roberto se volteó con los ojos brillantes. ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? Lo siento. ¿Quieres que admita que la cagué? La cagué. Pero no puedo devolver dinero que ya no tengo. Le dije que vendiera la casa, que vendiera el BMW, que pidiera préstamos, que encontrara la manera. No puedo hacer eso a mi familia, susurró. ¿Pero estaba bien hacérselo a tu madre? Grité. ¿A tu hermana que perdió su herencia sin siquiera saberlo? ¿A mí que perdí todo para cuidarla? Saqué mi teléfono. Tengo 2 opciones para ti, Roberto. Opción 1. Empiezas a enviar al menos $2,000 mensuales para los cuidados de mamá y firmas un documento legal prometiendo devolver el resto en pagos durante los próximos años. Opción 2. Llamo a Gabriela ahora mismo y le cuento todo. Luego llamo a la junta escolar de tu distrito y les pregunto si saben sobre el incidente en tu antigua escuela. Porque apuesto a que no les dijiste nada cuando aplicaste para este trabajo. La cara de Roberto se puso blanca como papel. No puedes hacer eso. Fue sellado. Es confidencial. Puede ser confidencial, pero los rumores viajan y tengo suficientes detalles para hacer que empiecen a investigar. Era un farol parcial, pero Roberto no lo sabía. Eres una perra, siseó. Soy la hija que se quedó, respondí. Soy la que limpia a mamá cuando se orina. Soy la que la sostiene cuando llora porque no sabe dónde está. Soy la que sacrificó todo mientras tú te escondías en tu vida perfecta construida con dinero robado. Karen había bajado las escaleras y escuchaba desde el pasillo. «¿Roberto?», preguntó con voz temblorosa. «¿De qué está hablando?». Vi cómo Roberto se derrumbaba. Sabía que había perdido. «Tienes hasta el viernes», le dije. «O empiezas a pagar o hago pública toda esta historia. Y créeme, hermano, haré que cada persona que conoces sepa exactamente qué tipo de hombre eres». Conduje directamente desde la casa de Roberto hasta el apartamento de Gabriela, en el otro lado de la ciudad. Ella trabajaba desde casa como contadora freelance, y cuando abrió la puerta en pians y con café en mano, su expresión casual cambió al ver mi cara. «¿Qué pasó? ¿Está bien, mamá?» «Mamá está igual, pero necesita saber algo sobre Roberto». Durante la siguiente hora le conté todo mientras ella se sentaba en su sofá, con la taza de café olvidándose en sus manos. Vi cómo su expresión pasaba de incredulidad a rabia a devastación. «¿Eso significa que yo también perdí $60,000? Dijo finalmente con voz plana. «¿Eso significa que cuando me casé y pagué todo yo sola, porque mamá dijo que no tenía dinero, era porque Roberto se lo había robado? Cuando Pablo y yo no pudimos comprar casa y tuvimos que rentar durante años, ¿era porque mi herencia estaba en el BMW de Roberto?» Gabriela comenzó a llorar. «Y yo la culpé. Culpé a mamá por no ayudarme. Pensé que era egoísta. Tuvimos peleas horribles sobre dinero, sobre cómo ella ayudaba más a Roberto que a mí. Y todo este tiempo, ella estaba protegiéndolo.
cargando con la culpa para que el secreto de Roberto no saliera. Gabriela se limpió las lágrimas con rabia. ¿Qué vamos a hacer? Gabriela y yo pasamos el resto del día planeando. Ella era contadora, entendía de finanzas y leyes. Roberto tiene que pagar, dijo con determinación fría, no solo por mamá, sino por lo que nos hizo a todos. Redactamos un documento legal con la ayuda de un abogado que Gabriela conocía, uno que nos cobró solo $300 como favor. El documento especificaba que Roberto debía pagar $2,000 mensuales hacia el cuidado de mamá inmediatamente y que debía firmar un pagaré por $345,000 a ser pagado en plazos durante 15 años. Si faltaba un solo pago, el monto completo se volvería exigible inmediatamente. Además, el documento incluía una cláusula que si Roberto revelaba a alguien sobre este acuerdo, sin nuestro consentimiento, o intentaba contactar a mamá para manipularla, el pagaré se aceleraría automáticamente. Él nunca va a pagar todo, dijo Gabriela realistamente. Incluso con 15 años, son casi $2,300 al mes, además de los $2,000 para mamá. No puede sostener eso. Lo sé, respondí, pero al menos mamá tendrá algo, y si no paga, podemos ir tras sus activos, embargar la casa, el auto, lo que sea necesario. El viernes llegó. Roberto apareció en la casa de mamá a las 2 de la tarde con cara de haber dormido poco. Firmó los documentos sin decir palabra, con manos que temblaban ligeramente. Roberto envió el primer pago de $2,000 3 días después. Llegó a la cuenta bancaria que abrimos específicamente para los cuidados de mamá. Gabriela y yo nos dividimos la responsabilidad. Ella manejaría las finanzas y yo continuaría como cuidadora principal. Con $2,000 adicionales al mes, pude contratar a la señora Morales de tiempo completo. Pude comprar mejores medicamentos, alimentos más nutritivos, equipo médico que hacía la vida de mamá más cómoda, una cama de hospital ajustable, un andador con frenos confiables, pañales de mejor calidad, los pequeños lujos que antes no podíamos permitirnos. El segundo pago llegó a tiempo, el tercero también, pero en el cuarto mes, Roberto llamó. No puedo seguir pagando tanto. Karen está embarazada. Vamos a tener otro bebé. Los gastos están subiendo. Necesito que reduzcan el monto. Firmaste un contrato, le recordé fríamente. No era negociación. O pagas o embargamos tus activos. ¿Son ustedes las que están destruyendo mi familia? Yo ya tengo la mía destruida, respondí, y colgué. Los pagos continuaron, aunque podía sentir el resentimiento de Roberto creciendo con cada uno, pero no me importaba. Cada dólar que enviaba era un dólar que había robado originalmente. Era justicia, aunque llegara tarde. Mamá empeoraba. A 6 meses de mudarme a regreso, ya no me reconocía la mayoría de los días. Me llamaba por el nombre de su hermana muerta, de su madre, de amigas de hace décadas. A veces pensaba que yo era una enfermera del hospital. A veces tenía miedo de mí, gritando que la estaba secuestrando. Esos días eran los peores. Los días en que tenía que sostenerla mientras lloraba, confundida y aterrorizada, sin saber dónde estaba o por qué. El doctor Ramírez ajustó sus medicamentos 3 veces, buscando la combinación correcta que la mantuviera calmada, pero no completamente sedada. El Alzheimer es cruel, me dijo en una de nuestras consultas mensuales. No solo roba los recuerdos, roba la personalidad. Al final roba todo. Pero en medio del deterioro, mamá todavía tenía momentos. Breves ventanas fuera donde volvía a ser ella misma. Una tarde de abril, mientras le cepillaba el cabello en el jardín trasero bajo el sol tibio, me miró y me dijo mi nombre correctamente. Patricia. Estoy aquí, mamá. Sé lo que le dijiste a Roberto, susurró. La señora Morales me contó que ahora está pagando, que lo obligaste. No sabía si estaba enojada o aliviada. Tenía que hacerlo, mamá. Tú no lo habrías hecho. Mamá tomó mi mano con su agarre débil. Hiciste bien, dijo con voz clara. Yo fui cobarde. Dije que Roberto se aprovechara porque no quería enfrentar que quizás había criado un hijo capaz de esas cosas. De que mi miedo me costara todo. Lágrimas corrían por su rostro arrugado. Pero tú, mi niña, tú eres fuerte. Tú eres la única que se quedó, la única que se sacrificó, la única que realmente me ama. Gabriela también te ama, mamá, le recordé. Ella viene cada fin de semana, ayuda con las finanzas, pero tú dejaste toda tu vida, tu trabajo, tu apartamento, tu libertad, y lo hiciste sin que nadie te lo pidiera. Eso es amor verdadero. Mamá buscó en el bolsillo de su bata y sacó una llave pequeña y oxidada.
Esta es la llave de la caja de seguridad en el Banco del Centro, la número 312. Ahí está mi testamento real, el que hice después de darle dinero a Roberto. Todo lo que queda es tuyo, la casa, mis cuentas, todo. Gabriela tendrá su parte en café, $5,000 que guarde aparte. Pero el resto es tuyo, porque te lo ganaste, porque te quedaste cuando nadie más lo hizo. Esa fue la última conversación lúcida que tuve con mamá. Al día siguiente volvió a la confusión y nunca más regresó completamente. En el mes 8, Roberto dejó de pagar. Llamé 3 veces y no respondió. Envié mensajes de texto recordándole el contrato. Silencio. Gabriela intentó contactar a Karen, pero ella también la ignoraba. «Tenemos que actuar», dijo Gabriela. «El contrato especifica que si falta a un pago, podemos exigir el monto completo». Contratamos a un abogado de colección, uno especializado en deudas familiares, que nos costó $1,000 por adelantado. Él envió una carta certificada a Roberto con los términos. Tenía 30 días para pagar los 2 meses atrasados, más una penalidad de $500, o enfrentaría embargo de sus activos. Roberto apareció en la puerta de la casa de mamá 2 semanas después. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su ropa estaba arrugada. «Necesito hablar contigo», dijo. Lo dejé entrar, pero no le ofrecí sentarse. «Perdí mi trabajo», dijo con voz rota. «La junta escolar descubrió sobre el incidente en mi antigua escuela. Alguien les envió información anónima. Me despidieron hace 6 semanas». Sentí un frío en el estómago. «No fui yo», dije inmediatamente. «Ni Gabriela, te lo prometimos». «Lo sé», dijo Roberto sentándose pesadamente en el sofá sin invitación. «Fue la familia de la chica. Aparentemente nunca dejaron de vigilarme. Cuando me mudé aquí y empecé en la nueva escuela, esperaron el momento perfecto para arruinarme otra vez». «Tenían razón en arruinarte», dije con voz fría, «porque hiciste lo que te acusaron, ¿verdad? Todo este tiempo dijiste que era mentira, pero era verdad». Roberto escondió su cara entre las manos. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. «No fue como dijeron», murmuró finalmente. «No intenté besarla, pero sí le enviaba mensajes inapropiados. Sí le presté atención especial. Sí crucé líneas que un maestro nunca debería cruzar. Me decía a mí mismo que era inocente, que ella malinterpretó, pero la verdad es que yo sabía exactamente lo que estaba haciendo». Sentí náuseas. «Dios mío, Roberto, era su maestro. Ella tenía 17 años, confiaba en ti». «Lo sé», sollozó. «Lo sé y he vivido con esa culpa cada día. Por eso cuando mamá me dio el dinero no lo rechacé. Una parte de mí sabía que lo merecía pagar, que necesitaba pagar. Pero otra parte de mí, la parte cobarde, solo quería escapar y fingir que nunca había pasado». Le pregunté por qué estaba aquí contándome esto ahora. «Porque ya no puedo huir», dijo. «Karen me dejó, se llevó a los gemelos y al bebé en camino. La casa está en ejecución hipotecaria. Mi reputación está destruida y no puedo conseguir trabajo ni como maestro sustituto. No tengo nada, Patricia. Absolutamente nada». Parte de mí sintió satisfacción, justicia, pero otra parte, la parte que recordaba al hermano mayor que me enseñó a andar en bicicleta, solo sintió tristeza. «¿Qué quieres que haga?», pregunté finalmente. «¿Que perdone tu deuda? ¿Que olvide lo que le hiciste a mamá? ¿A Gabriela? ¿A mí?». Roberto negó con la cabeza. «Solo quería que supieras la verdad, toda la verdad, y quería ver a mamá, antes de irme». «¿Irte a dónde?». «A cualquier lugar, lejos. Empezar de nuevo con un nombre diferente si es necesario. No puedo quedarme aquí». Lo llevé a ver a mamá. Ella estaba en su habitación, mirando por la ventana sin realmente ver nada. «Mamá», dije suavemente, «Roberto vino a visitarte». Mamá se volteó y por un momento, solo un breve momento, hubo reconocimiento en sus ojos. «¿Roberto? ¡Mi niño!». Roberto se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos frágiles. «Lo siento, mamá. Siento todo. El dinero, las mentiras, no haber venido antes. Siento quién me convertí».
Mamá lo miró con esos ojos nublados que de repente mostraban una claridad devastadora. «Ya lo sé, mi amor», dijo con voz suave. «Siempre lo supe. Las madres siempre saben». Acarició su cabello como cuando era niño. «Pero sigue siendo mi hijo. Y los hijos cometen errores terribles, y las madres los perdonan incluso cuando no deberían». Verlos así, madre e hijo rotos, me hizo llorar. A pesar de todo, a pesar de la rabia y la traición, había amor. Amor complicado, dañado, pero amor al fin. Roberto se fue esa noche. Le dije que perdonábamos la deuda no porque se lo mereciera, sino porque perseguirlo ya no tenía sentido, no tenía nada que tomar. Gabriela estuvo de acuerdo, aunque a regañadientes. «Pero si alguna vez vuelves a tener dinero», le advertí, «si alguna vez tu vida mejora, espero que recuerdes esta deuda moral, que recuerdes a mamá muriendo en esta casa mientras tú huías». Roberto asintió. «Lo haré, lo prometo». No creí su promesa, pero dejé que se fuera. 2 meses después, recibí una postal desde Oregon. Sin remitente. Solo una nota corta. «Conseguí trabajo en una fábrica. No es mucho, pero es honesto. Adjunto $300. Es lo único que puedo enviar ahora, pero enviaré más cuando pueda. Cuida a mamá. Y gracias por no destruirme completamente cuando pudiste hacerlo». Los $300 estaban ahí, en billetes arrugadas. Era ridículamente poco comparado con lo que debía, pero era algo. Una pequeña señal de que, quizá, en algún lugar profundo, Roberto estaba tratando de ser mejor. Gabriela y yo decidimos no contarle a mamá que Roberto se había ido. En sus momentos de confusión preguntaba por él a veces. «Está trabajando, mamá», le decíamos. «Vendrá pronto». Era una mentira piadosa, pero una que le daba paz. El verano llegó con su calor sufocante. Mamá pasaba sus días mayormente dormida ahora, despertando solo para comer pequeñas cantidades y tomar sus medicamentos. El doctor Ramírez me advirtió que estábamos entrando en la etapa final. «Quizás semanas», dijo. «Posiblemente meses si tiene suerte, pero no mucho más». Gabriela comenzaba a venir todos los días después de trabajar, quedándose hasta tarde en la noche. Trajo álbumes de fotos y le mostraba a mamá imágenes de cuando éramos niños, de cuando ella y papá eran jóvenes, de tiempos felices antes de que todo se complicara. Mamá miraba las fotos sin reconocer a las personas en ellas, pero a veces sonreía, como si alguna parte profunda de su cerebro recordara la felicidad, aunque no recordara los detalles. Una tarde de julio, mientras le leía en voz alta un libro de poesía que solía amar, mamá abrió los ojos y me miró directamente. «Patricia», dijo con voz clara. «Sí, mamá». «Fui una buena madre, ¿verdad? A pesar de todo». Las lágrimas corrieron por mi rostro. «Fuiste la mejor madre, mamá. Nos amaste más de lo que merecíamos. Sacrificaste todo por nosotros, incluso cuando no lo apreciamos». Mamá sonrió. «Entonces mi vida valió la pena». Cerró los ojos y se durmió. Fue la última cosa significativa que me dijo. Mamá murió en una madrugada de agosto. Yo estaba dormida en el sofá de la sala, exhausta después de un día particularmente difícil, cuando la señora Morales me despertó suavemente. «Patricia, ven corriendo». Corrí a la habitación de mamá. Estaba acostada en su cama de hospital, con los ojos cerrados y la respiración superficial. Me senté a su lado, tomando su mano que estaba fría. «Estoy aquí, mamá», susurré. «No estás sola. Nunca estuviste sola». Su respiración se volvió más lenta, más espaciada. Gabriela llegó 20 minutos después, habiendo conducido a toda velocidad desde su casa. Nos sentamos a ambos lados de mamá, sosteniéndola, mientras la vida se escapaba suavemente de su cuerpo. A las 5:32 de la mañana, mamá tomó su último aliento. Fue tranquilo, sin pudor aparente, rodeada de las hijas que la habían amado hasta el final. Lloré con sollozos que venían desde lo más profundo de mi ser. Por mamá, por todo lo que había sacrificado,
por la injusticia de que sus últimos años hubieran sido marcados por enfermedad y traición, pero también lloré de alivio, porque su sufrimiento había terminado, porque finalmente estaba en paz. Llamé a Roberto del teléfono de mamá. Contestó al tercer timbre, su voz somnolienta. Mamá murió, le dije simplemente. Escuché su respiración entrecortada, luego sollozos. Lo siento. Dios mío, lo siento tanto. Lo sé, respondí, pero llegas tarde. Y colgué. Organizamos un funeral pequeño en la misma funeraria donde habíamos despedido a papá una década antes. Usé el dinero que mamá había guardado en la caja de seguridad, tal como ella había planeado. No era un servicio elaborado, pero era digno. Flores simples, un ataúd de madera, de cerezo, música que sabíamos que le gustaba. Vinieron antiguos colegas de la escuela donde trabajó durante 30 años, vecinos que le habían conocido toda su vida, amigos de la iglesia que había frecuentado hasta que la enfermedad hizo imposible salir de casa. Roberto no vino. Envió flores con una nota que decía simplemente: «Perdóname, mamá, trata de perdonarme». Durante el servicio, Gabriela y yo nos turnamos para hablar. Gabriela habló sobre la mamá que recordaba de su infancia, la mujer fuerte que trabajaba todo el día y aún encontraba energía para ayudarles con la tarea, para cocinar cenas caseras, para escuchar sus problemas adolescentes. Cuando me tocó hablar, subí al podio con un papel donde había escrito notas, pero al mirar a la pequeña multitud de personas que habían amado a mamá, las palabras preparadas parecieron insuficientes. Mi madre cargó secretos que no eran suyos, comencé. Sacrificó su futuro para proteger a un hijo que no lo merecía. Vivió sus últimos años en una niebla de confusión, sin recordar a las personas que amaba. Hice una pausa, sintiendo el peso de la verdad. Pero a través de todo eso nunca perdió su esencia, su bondad, su capacidad de perdonar incluso lo imperdonable. Después del funeral, el abogado de mamá nos llamó a Gabriela y a mí a su oficina. Era un hombre mayor llamado señor Delgado, que había manejado los asuntos legales de mamá durante 20 años. Nos entregó copias del testamento de mamá, el real que había guardado en la caja de seguridad. Como había dicho, la casa y todas sus posesiones eran mías. Gabriela recibiría $5,000 en efectivo. Pero hay algo más, dijo el señor Delgado sacando otro documento. Su madre estableció esto hace 3 años, poco después de su diagnóstico inicial. Era una póliza de seguro de vida que ninguna de nosotras sabía que existía. Mamá había estado pagando $200 mensuales durante años, reduciendo sus gastos personales hasta el hueso para mantenerla vigente. El beneficio era de $100,000, a dividirse equitativamente entre Gabriela y yo. ¿Cómo pagó esto?, preguntó Gabriela asombrada. Ella apenas tenía dinero para comida. El señor Delgado sonrió tristemente. Su madre era una planificadora. Sabía que su enfermedad empeoraría, que ustedes cargarían con los costos. Quería asegurarse de que al final habría algo para ustedes, un gracias por el sacrificio que sabía que harían. Salimos de la oficina del abogado en silencio. $50,000 cada una más el valor de la casa, que probablemente se vendería por $120,000. Después de pagar deudas finales y gastos de funeral, cada una recibiríamos aproximadamente $110,000. Era una fracción de lo que Roberto había robado, pero era algo. Era mamá cuidándonos incluso después de muerta. Puse la casa en venta 3 meses después del funeral. No podía seguir viviendo ahí. Cada habitación estaba llena de recuerdos, algunos hermosos, otros dolorosos. El olor a medicinas, el sonido del monitor de respiración de mamá, los momentos de confusión y miedo. Necesitaba empezar de nuevo. La casa se vendió rápidamente por $125,000 a una pareja joven con un bebé en camino. Me alegró pensar que risas infantiles llenarían esas habitaciones otra vez, borrando los fantasmas de dolor que habían habitado ahí durante los últimos años. Con mi parte del dinero, pagué todas mis deudas, compré un carro usado confiable, renté un pequeño apartamento pequeño en una ciudad nueva a 2 horas de distancia, un lugar donde nadie conocía mi historia. Busqué trabajo en mi campo otra vez, y aunque había estado fuera durante casi 2 años, mi experiencia previa era suficiente. Conseguí un puesto como diseñadora gráfica para una empresa mediana que pagaba $2,500 mensuales, menos que antes, pero suficiente para vivir. Gabriela usó su parte del dinero para finalmente hacer el enganche de una casa para ella y Pablo. La vi mudarse con una sonrisa genuina en su rostro por primera vez en años. «Mamá nos dio esto», me dijo el día de su mudanza. «Después de todo nos dio nuestra herencia». Tenía razón. No era la herencia que debería haber sido, pero era algo real, ganado con sacrificio y amor. 6 meses después de la muerte de mamá, recibí una carta en mi apartamento nuevo. El remitente era de Oregón, pero no tenía nombre. La abrí y reconocí inmediatamente la letra de Roberto. Patricia comenzaba: «No espero que leas esto, y ciertamente no espero que respondas, pero necesito decirte algunas cosas que no pude decir cuando nos vimos». Roberto escribió sobre su vida nueva. Trabajaba en una fábrica de papel, turnos de 12 horas, trabajo físico duro que lo dejaba exhausto.
Vivía en un apartamento de un dormitorio en un barrio pobre. No tenía auto. Tomaba el autobús al trabajo. Karen había presentado el divorcio y él no lo peleó. Los gemelos vivían con ella a 3 estados de distancia y él los veía una vez al año si tenía suerte de ahorrar lo suficiente para el boleto de autobús. He perdido todo, escribió. Mi familia, mi carrera, mi hogar, mi reputación. Y la verdad es que me lo merezco. No por el malentendido con la estudiante, aunque eso fue lo suficientemente malo, sino por lo que le hice a mamá, por robarle su futuro, por robarles a ustedes y Gabriela el suyo. Continuaba. Cada mes envío lo que puedo. A veces son solo $100, a veces logro 200. Sé que es nada comparado con lo que debo, pero es todo lo que tengo después de renta y comida. Seguiré enviándolo hasta el día que muera. Es lo menos que puedo hacer. Adjuntaba un giro monetario de $150. Capítulo 29. La decisión de Gabriela. Le mostré la carta a Gabriela. Nos sentamos en su nueva cocina bebiendo té mientras el sol de la tarde entraba por las ventanas. ¿Qué quieres hacer? El dinero que envía apenas cubre el costo de una comida en un restaurante. Tomaría décadas recuperar algo significativo. Pensé en Roberto trabajando 12 horas en una fábrica de papel, viviendo en pobreza, separado de sus hijos. Pensé en mamá perdonándolo incluso en su lecho de muerte. Pensé en el ciclo de venganza y dolor que podía continuar para siempre si lo dejábamos. Quiero escribir, le dije finalmente. No para perdonarlo completamente. No estoy lista para eso, y quizá nunca lo esté, pero quiero decirle que puede dejar de enviarnos dinero. Gabriela me miró sorprendida. ¿Estás segura? ¿Después de todo lo que nos hizo? Estoy segura. Porque si seguimos aceptando esos $100 mensuales, lo estamos manteniendo atrapado en ese momento. Manteniéndonos atrapadas también. Mamá ya no está aquí para beneficiarse. Nosotras tenemos suficiente. Dejarlo ir no significa que lo que hizo estuvo mal. Significa que elegimos no dejar que nos defina por el resto de nuestras vidas. Gabriela pensó durante largo rato, luego asintió lentamente. Tienes razón. Pero hay una condición. Que busque terapia, que realmente trabaje en convertirse en mejor persona. Si va a ser libre de esta deuda, que use esa libertad para sanar, no solamente para escapar. Escribimos la carta juntas esa noche. Le dijimos a Roberto que perdonábamos la deuda financiera pero no la moral, que esperábamos que buscara ayuda profesional para entender y cambiar los patrones que lo habían llevado a lastimar a tantas personas, que si algún día su vida mejoraba, esperábamos que usara esos recursos para ayudar a otros, para ser el tipo de hombre que mamá había querido que fuera. No volveremos a ser una familia, escribimos. Demasiado ha pasado. Pero podemos ser personas que alguna vez fueron familia y que ahora se desean lo mejor desde la distancia. Roberto respondió 2 semanas después con una carta corta. Gracias, no lo merezco, pero gracias. Y sí, empecé terapia. Hay una clínica gratuita cerca de mi trabajo. Es un comienzo. No supe si era verdad, no supe si realmente cambiaría, pero decidí creer que era posible, porque la alternativa era cargar con amargura por el resto de mi vida. Un año después de la muerte de mamá, me senté en el balcón de mi apartamento una mañana de domingo, bebiendo café mientras el sol salía sobre la ciudad. Mi vida no era perfecta, ganaba menos dinero que antes, vivía en un espacio más pequeño. Todavía tenía momentos donde la tristeza me golpeaba sin aviso, pero era mi vida, construida sobre decisiones que había tomado yo, no dictada por secretos de otras personas. Había aprendido que el amor real no es dramático, no es sacrificio infinito ni perdón instantáneo. Es levantarse cada día y elegir estar presente. Es reconocer que las personas que amamos son complicadas, capaces de gran bondad y gran egoísmo, a veces simultáneamente. Es encontrar paz no en finales perfectos, sino en saber que hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías. Mamá había hecho lo mejor que podía. Roberto había fallado espectacularmente, pero estaba intentando ser mejor. Gabriela y yo habíamos sobrevivido, y eso tendría que ser suficiente. La paz no fue dramática. No llegó con revelaciones grandes o momentos cinematográficos. Llegó en mañanas tranquilas, en tazas de café caliente, en la ausencia de guerra interna. Llegó cuando finalmente pude pensar en mamá y sonreír por los buenos momentos en lugar de llorar solo por los difíciles. Esa era su última lección, y finalmente, después de todo, era una lección que había valido el dolor aprender.